dicho, hoy también hubo bastante información sobre Bartlett. De entrada, bueno, Loretito, en un desesperado intento de defender a Borolas, se fue al Washington Post y publicó un artículo en donde destapa supuestos más contratos del hijo de Bartlett. Y después saca, vamos a escuchar este video, ¿no? De Loretito desesperado por Borolas, defendiéndolo. Y así lo defendió Loretito. ¿Saben quién pasó muy feliz Día del Niño? El hijo de Manuel Bartlett. Sí, ese día recibió un contrato por casi 95 millones de pesos del gobierno del presidente López Obrador para el que trabaja su papá. En esto que publicamos hoy en el Washington Post, se descubren 7 contratos obtenidos por el hijo de Manuel Bartlett que suman más de 160 millones de pesos. De ese tamaño. Ahí está Loretito, ¿no? Algo que después empezó a decir Borolas. ¡Ay! Ya ven. O sea, estaba el tema de Bartlett. ¿Y qué creen? Que entonces Roberto Jacobson habló para desviar el tema otra vez, ¿no? Empecé a decir esto. ¡Ay! Hoy te habló con Ciro Gómez Levano. Oh, es que lo de Bartlett. Finalmente, es que es un corrupto. Y ahora sí, entonces me sacan a mí. Yo soy la víctima, ¿no? Me pegan, me patean como un perro. Hacen leña del árbol caído. Y bueno, pues todo para defender a Bartlett, empecé a decir. Y Loretito también, ¿no? Finalmente saca con el tema de Bartlett. Pero bueno, el presidente hoy, dijo, le preguntaron, dijo, bueno, a ver, o sea, digo, no es que se niegue la información, no lo negamos, pero el problema es de dónde viene, o sea, qué interés tiene esta información. Y la información evidentemente no tiene un interés periodístico de exhibir la corrupción, sino un interés de golpeteo político. Vamos a escuchar. La Asociación Mexicanos a Favor de la Corrupción, ¿no? La de Claudia X González, una persona muy honesta. Miren, desde el inicio del gobierno dije que no iba yo a tolerar ningún acto de corrupción, ni siquiera de mi familia, que solo me hacía cargo de mi hijo Jesús Ernesto, porque es menor de edad. De modo que quien sea acusado de actos de corrupción, de cualquier ilegalidad, tiene que ser investigado, sancionado, y no debe de permitirse la impunidad. No somos iguales a los gobiernos de antes. A veces calienta porque nos confunden. Por ejemplo, el Reforma y otros medios que nunca denunciaron el saqueo que se llevó a cabo durante el gobierno de Salinas. Ahora son paladines de la decencia y de la honestidad. Y ahí aparece, ¿no? De todos modos, hablando el presidente sobre que va a haber una investigación, ¿no? Que va a haber una investigación y que, bueno, la función pública lo va a hacer. ¿Y qué pasó? Bueno, rápidamente sacó un comunicado de la función pública hace unos minutos y señala lo siguiente. Función pública investiga desde el 1 de mayo, o sea, cuando salió el reporte, la adquisición de ventiladores en el IMSS, señala la secretaria Irma Sandoval, por cierto, infectada del COVID, pero bueno, chambeando todavía. ¿Qué dice? La secretaria Irma Sandoval informa que desde viernes 1 de mayo, a través del órgano interno de control del IMSS, inició un expediente de investigación en torno a la adquisición de ventiladores por parte de la delegación de esa institución en el estado de Hidalgo. Manifestó que la función pública agradece las aportaciones de los medios de comunicación y de la sociedad en general que quiera participar, pues resultan importantes para el desarrollo de la investigación.
Dice, ante el esfuerzo que está realizando el gobierno en México para hacer más eficaz el gasto público, resulta necesario poner énfasis en que las compras para atender la situación de emergencia sanitaria sean transparentes y se lleven a cabo en las mejores condiciones posibles para el Estado. Durante la actual contingencia, para la función pública es una prioridad que las actuaciones de las dependencias y entidades, además de legales, sean morales, ojo, y no se alejen de la ética pública, ojo, de la cuarta transformación. O sea, aquí está hablando de que no debe haberle, o sea, un hijo de un funcionario. Asimismo, que el desempeño se ajuste a los criterios de razonabilidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez y austeridad republicana. O sea, que si realmente estaban muy caros esos ventiladores, va a ser un problema. Durante el fin de semana se realizaron ya los primeros requerimientos de información del ALIMS e incluso dice, la propia secretaria Sandoval giró un oficio al director general, o sea, a Zoé Robledo, para contar con mayores elementos para resolver este caso con celeridad. Afirmó que, escuchen bien, no solo se va a castigar a los funcionarios, o sea, a los del IMSS de Puebla, por así decirlo, sino a los actores que especulan contra el Estado y el interés público. Aquí yo escucho, Mauricio, al Manuel Bartlett papá, por lo que de ser necesario se dará vista penal, para lo que se espera la colaboración de las Fiscalías General de la República y especializada en combate a la corrupción. ¡Wow! O se está anunciando una posible investigación penal contra Bartlett papá y Bartlett hijo, de parte de dos fiscalías, es lo que yo estoy entendiendo. Mauricio, ¿tú cómo la ves? Sí, parece que puede ser una de las consecuencias de los resultados. Es que esto, mira, puede haber un tema, una parte legal, como lo dice incluso el presidente. Vamos a citar al presidente, pero no necesariamente es moral. A mí lo que me vino a la mente es todo este episodio con el compadre del presidente. ¿Te acuerdas? Este proveedor de papel. Sí. Que ya tenía un contrato que lo había ganado en años anteriores, que era de los más grandes, es competitivo, realmente no estaba haciendo negocios, más bien él estaba haciendo un proveedor como otros tantos, pero bueno, un proveedor grande, importante. Y lo echó para atrás el presidente. Y eso fue lo que argumentó, no porque necesariamente sea legal, tenga que ser moral, y dijo, para que no quede ninguna duda sobre el actual de este gobierno, le pedí que se hiciera a un lado. Si eso lo hace el presidente, ¿por qué no lo puede hacer Manuel Bartlett? ¿No? Si eso lo hace la cabeza, ¿por qué no lo hacen quienes están participando y contribuyendo a este proyecto? Entonces, vamos a ver cuál es el resultado, sobre todo en el tema legal. Fíjate que lo que ha sorprendido mucho, yo hice en el video que hice sobre este tema, nos han criticado mucho las redes oficiales, es que critiquemos y cuestionemos a Bartlett, pero es que hay mucha variación de precios, demasiada, y entiendo, hay que entender dos cosas. Una, que los precios han venido subiendo porque y cuestionemos a Bartlett, pero yo que hice sobre este tema, nos han criticado mucho este proyecto. Entonces, vamos a ver cuál es el resultado, sobre todo en el tema legal. Fíjate que lo que ha sorprendido mucho, yo hice en el video que hice sobre este tema, nos han criticado mucho las redes oficiales, es que critiquemos y cuestionemos a Bartlett, pero es que hay mucha variación de precios, demasiada, y entiendo, hay que entender dos cosas. Una, que los precios han venido subiendo porque hay escasez, eso es normal, eso sí se entiende, pero no se entiende que en el mismo momento tengas ventiladores de 800,000, ventiladores de 1,500,000 y ventiladores de 2,600,000. O sea, es tremenda la diferencia de precios. Entonces, eso es cuando menos que nos expliquen. ¿Cuál es la diferencia entre los ventiladores? Porque hay unos más sofisticados que otros. Pero ¿por qué entonces comprar los más caros? ¿Por qué le pasas a los que son más baratos o más chafas? Son más riesgosos. Tienen que dar muchas explicaciones. Entonces, mira, no se mencionó mucho y es importante. Vamos a escuchar la explicación que da la delegación del IMSS en Hidalgo, sobre todo en esto de los precios. ¿Por qué compraron a ese precio? Y sobre todo, ¿cuál es la cotización que consiguieron actualizada? Porque todavía les faltaba comprar uno más.
Y mira, es interesante lo que dice la delegada, que fue realmente quien le compró estos ventiladores al hijo de Bartlett. El primer contrato de 30 millones, que tanto se mencionó. A ver. A ver, ahí va. Ahí va. Los precios pues no los establece el IMSS. El precio lo marca el mercado y en una situación de emergencia o de pandemia sabemos que las características que pueden variar en el costo de algún equipo médico puede ser desde la carencia de alguno de los aditamentos, hablo por ejemplo de los chips, de los propios insumos que utilizan, y eso quiero entender que sería la característica técnica que hace la diferencia entre bajos y altos costos. Sí, bueno, fueron ventiladores que ya dijimos de bajos y alto costo. ¿Sí? ¿Pero cuánto fue al final de cuentas? Por favor. Sí, hay ventiladores en el caso de una variación desde 880,000 hasta 1,550,000, 1,650,000. Y la cotización más reciente, porque déjenme decirles que finalmente, como les expresé, esto nos hace falta todavía un ventilador, pero la información que tenemos respecto a las últimas cotizaciones son de 1,700,000 pesos al día de ayer. Bueno, pues entonces esa es la explicación que ella da, Nacho. Sin embargo, en la defensa que hizo el hijo de Manuel Bartlett, de la Ciudad de México había comprado, no sé si nos seguimos viendo. Sí, ya. Ok. Había comprado los ventiladores a 2,600,000. Y ella misma dice que la última cotización es de 1,700. Entonces, o sea, ¿cuál es la diferencia? La explicación que salió a dar el gobierno de la Ciudad de México es que, bueno, a nosotros nos costó 2,600,000 porque pedimos que nos dieran el servicio los próximos 3 años y cuando se echen a perder lo van a arreglar de a gratis y una serie de gastos adicionales. Así le dieron la vuelta. Pero es que es demasiada variación de precios, o sea, así como hago las manos, así. Y eso es lo que se tiene que investigar. Cuando menos, danos una explicación plausible de por qué se modifican tanto los precios. Sí, la verdad es que, bueno, yo creo que esta función, lo que va a decir en el informe, en la investigación de Irma Sandoval, pues va a hablar de eso. O sea, estamos leyendo precisamente el informe de que la cuestión especulativa, ¿no? Eso es lo que está diciendo, ¿no? ¿Por qué un ventilador, o sea, en esa misma adquisición del IMSS, en ese mismo momento, un proveedor vendió un ventilador en 800,000 pesos de las mismas características que pidió el IMSS? Ojo, porque el IMSS pide ventiladores con determinadas características. Un proveedor se le dio 800,000 y otro a 1,600,000. Es el doble de precio. Bueno, es que no habían otros, estaba el barato y el caro. Ok, bueno, que lo diga la función pública. O tal vez diga, bueno, pues no, la verdad es que hubo una especulación. Pero es interesante, y aquí sí, también nosotros recibimos metralla. Y está bien, se vale. La verdad es que yo no estoy para reclamar y se vale. Por ejemplo, nada más para ponerlo como nos empezaron a decir, tuiteros pro AMLO se lanzan contra youtubers por caer en provocaciones de Clado X y lanzarse contra Bartlett. Sale también el campe, pero bueno, al final tenemos nuestras propias opiniones, y ahí están los videos, creo que nos echamos para atrás, porque sí, se merece una explicación, y tan fuerte es, al margen y sin desdoro de dónde el origen, que la función pública anuncia una investigación, que puede ser de carácter penal. Y esto es tan importante porque ahora sí podemos decir que una cosa es, por ejemplo, Borolas, que cómo se defiende y que incluso aquí en México, siendo un cómplice del narco más importante del mundo, están a punto en línea de darle un partido político, digo, para ponerlo en contexto, y en otro caso, un alto funcionario de la administración está a punto de caer porque su hijo estuvo vendiendo ventiladores mecánicos a sobreprecio, ¿no? Una cosa y otra cosa. Antes un régimen corrupto y ahora con un régimen que combate a la corrupción. Y las cosas son muy distintas. Y yo creo que cerrando también el tema, Nacho,
repito lo que dije cuando iniciamos. Si el presidente, el propio presidente, le pidió a su compadre, compadrito, échate a un lado, ya ganaste la licitación, pero ¿sabes qué? Queda este tufo de inmoralidad, sobre todo de esta posibilidad de conflictos de interés, pues hazte a un lado y pues ni modo. ¿Y por qué no lo puede hacer Manuel Bartlett? ¿O por qué no exigírselo a Manuel Bartlett? ¿No? Vamos Entonces, a ver, y la verdad es que, por lo que sea, pero creo que en este caso Irma Sandoval va a ser mucho más rigurosa con Manuel Bartlett, porque la vez pasada, vaya que le costó el desgaste, en esta ocasión no creo. La verdad es que solo con el comunicado ya estamos viendo que va tras él, por el hijo y por el papá, y también por funcionarios del Seguro Social en Hidalgo, recuerdo que Hidalgo gobierna el PRI, y por más mafias de hospitales, que finalmente siguen todavía ahí.